Buenas noches. Gracias por estar conectados a esta conferencia virtual en la que estamos con varias ciudades del país. Mi nombre es Adriana Velázquez, yo soy gerente médico de Merck Sharp & Dohme y les doy la bienvenida a lo que va a ser una sesión bastante especial con el doctor Pablo Ashner, quienes ustedes conocen perfectamente, y quien es profesor de endocrinología de la Universidad Javeriana y director científico de la Asociación Colombiana para la Diabetes. Doctor Ashner, bienvenido. Gracias. Vamos a tener una sesión de revisión con el doctor Ashner de unas guías nacionales que fueron publicadas este año. Son las guías nacionales para el manejo de la diabetes tipo 2 en Colombia en pacientes adultos. Y es una gran noticia poder contar con estas guías finalmente después de mucho tiempo de trabajo de un equipo interdisciplinario muy extenso y finalmente ya están publicadas. Ustedes van a estar viendo el link de la página del ministerio para acceder a ellas. Lo que vamos a hacer hoy, a diferencia de lo que hacemos en otras ocasiones, que son conferencias magistrales y típicas, es una entrevista con el doctor Ashner y vamos a revisar las guías a través de este tiempo que tenemos. Entonces, lo primero que yo quisiera saber es que usted nos pudiera contar cómo fue el desarrollo de las guías, cuál fue la metodología que se utilizó, cómo llegaron a este documento tan bien elaborado que además en comparación con otras guías mundiales pues no tiene nada que envidiarles. Sí, Adriana, mira, realmente fue un trabajo de equipo con una metodología muy rigurosa. Este fue una convocatoria que hizo Conciencias para la elaboración de una guía, como tú mencionaste, para el manejo de diabetes tipo 2 y hay un grupo conformado por la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Javeriana, que es un consorcio y fue el que ganó la convocatoria, la convocatoria de Conciencias, y por lo tanto hubo participación de estas tres universidades, hubo participación de las sociedades que tienen que ver con el tema, endocrinología, diabetes, hubo participación no solo de médicos, sino de personas profesionales de la salud relacionadas con el tema, educadores en diabetes, nutricionistas, psicóloga. Hubo también muy importante participación de los pacientes mismos, que hoy en día es una parte fundamental cuando se quiere hacer este tipo de guías. Y la parte metodológica la dirigió el grupo de la Javeriana de Epidemiología, siguiendo un proceso, como dije al principio, muy riguroso, donde primero se definieron cuáles serían las preguntas más importantes que había que resolver. Como ustedes van a ver, la guía no pretende cubrir todo el manejo de la diabetes mediante preguntas para investigar, porque hay algunos aspectos que están ya plenamente establecidos desde tiempo atrás, y lo que se buscó era en las preguntas cuestionarse aquellos aspectos que pueden tener algo de polémico, de discusión. Y ahí fue donde se hizo la búsqueda profunda, se elaboró, se calificó la evidencia que se encontró siguiendo un método de punta que se llama el método GRADE, para que el grupo de consenso tuviera los elementos necesarios para tomar una decisión. Pero en últimas, todas las recomendaciones que aparecen en la guía fueron recomendaciones basadas en evidencia, pero también teniendo en cuenta el balance riesgo-beneficio, la opinión de los pacientes, si era posible estudios de costo-efectividad, y por eso ahí verán en la guía que hay unas recomendaciones fuertes y otras débiles, dependiendo de muchos de esos factores. Okay. Esta guía que acaba de explicarnos cómo fue esa metodología, y eso también nos da como una idea de por qué se demoró todo este tiempo, llevamos mucho esperándola. ¿Está dirigida a quién, doctor Ashner? ¿Quién debe guiarse por ella? En principio está dirigida a toda persona que maneje
individuos con diabetes, pero esencialmente al equipo que maneja la atención primaria. Cuando digo equipo es porque no solamente está dirigida al médico, sino también a todos los profesionales de la salud que intervienen en el manejo a nivel de atención primaria. Okay. Un poquito la justificación pues es secundaria o responde a los datos epidemiológicos de la enfermedad. Tenemos como muy claros los datos en el mundo de prevalencia. En Colombia, ¿qué datos tenemos? ¿Cuáles son los datos con los que nos debemos mover alrededor de esta enfermedad? Pues sí, es cierto, la diabetes es una de las patologías más frecuentes crónicas en los adultos en Colombia. Aproximadamente 7 a 8 de cada 100 adultos mayores de 30 años tienen diabetes en Colombia y otro tanto tienen prediabetes, o sea que están con un pie adentro. Aunque la guía no se enfocó en prevención, ese es un grupo crítico que también requiere modificaciones de estilo de vida, etc. Pero es un problema muy común en Colombia y adicional a eso es un problema de alto impacto en términos de costos en salud. Una persona con diabetes mal manejada le cuesta al sistema y además le cuesta a la persona y a la familia en términos de costo social, el costo es enorme. Las complicaciones de la diabetes son de alto costo, todos las conocemos, incluyendo la muerte prematura. Una persona con diabetes puede morir 10 años más o menos en promedio antes de lo que en teoría debería haber vivido. Okay. Usted mencionó la palabra prevención, que creo que para todas las enfermedades crónicas es una parte fundamental. ¿La guía tiene alguna recomendación en cuanto al tamizaje de la enfermedad? ¿A qué utilizar para encontrar a los pacientes diabéticos? Porque una de las cosas a las que nos enfrentamos es que el diagnóstico de la diabetes no es temprano. Entonces, es cierto, sí. ¿Qué podemos hacer al respecto y qué recomienda esta guía? Sí, es cierto. Aproximadamente la mitad de las personas con diabetes no saben que tienen diabetes y cuando lo descubren tarde. Por eso nosotros vemos pacientes con diabetes recién diagnosticada que cuando se les hace la tamización de complicaciones ya tienen problemas en los ojos, retinopatía, tienen algo de nefropatía. Luego sí, es cierto, se diagnostica tarde. Y se ha visto que el manejo inicial temprano, oportuno, es crítico para evitar a futuro complicaciones. Hay una ventana de oportunidad y si uno no la aprovecha después, aunque haga las cosas bien, ya puede ser demasiado tarde. Por eso sí, la guía recomienda hacer tamización, o sea, buscar personas que puedan tener diabetes, tratando de buscar un método que no sea invasivo, que no toque tomar un examen de laboratorio. Y para eso está la prueba del FINRISC, que es un cuestionario que establece un puntaje de acuerdo a una serie de características de la persona, que básicamente son antecedentes familiares, edad, hay que tomarles el peso y calcularles el índice de masa corporal y medir la cintura, pero aparte de eso no hay ningún examen de laboratorio. Y con eso y con los hábitos de alimentación y de actividad física y también el antecedente de hipertensión, se puede sacar un puntaje. Y el puntaje llega a 24 puntos, a 26 puntos. Y si uno tiene 12 o más, sobre todo si es más de 12, la probabilidad de diabetes es alta. Y por ende, en esa persona está justificado hacer el diagnóstico ya con los métodos convencionales de glicemia en ayunas y si es necesario una prueba de tolerancia oral a la glucosa o una hemoglobina glucosilada. Perfecto, es decir, estamos hablando de una prueba muy básica que se puede hacer en cualquier consultorio, que no se requiere de nada especializado, únicamente una buena historia clínica
y algo de examen físico, es decir, Sí. no tiene mayor complicación. Deberíamos todos implementarla en la consulta Sí. diaria de cualquier paciente adulto. Correcto. Ok. En cuanto al diagnóstico, usted ya mencionó algo de eso, habló de una glicemia en ayunas, una prueba postcarga, una hemoglobina glicosilada. ¿Cuál de las tres se debe, cuál es el estándar para el diagnóstico de la enfermedad? Esa pregunta se planteó al grupo de consenso y ahí se le aplicaron criterios de costo-efectividad. O sea, ¿qué sale más costo-efectivo si hacer después de una glicemia en ayunas, que es el examen básico? O sea, si la glicemia en ayunas muestra un valor por encima de 125, o sea, de 126 para arriba, y la persona tiene claros síntomas, no hay que hacer nada más, eso hace el diagnóstico. Pero si la persona no tiene síntomas por un hallazgo casual, convendría repetirlo. Y para asegurarse de que sí tiene diabetes, hay esas dos opciones: hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa, que es darle una carga y medir la glicemia a las 2 horas. Si está por encima de 200 o más, tiene diabetes. O medirle una hemoglobina glicosilada, que puede en principio salir aparentemente más costosa, la prueba. Sí. Si está en 6,5 o más, esa persona tiene diabetes. Es más costo efectivo hacer la prueba de tolerancia, o sea, medir la glicemia después de una carga. Pero hay que tener en cuenta que la hemoglobina, de todas maneras, si la persona tiene diabetes, hay que medirla, porque de acuerdo con eso se define el tratamiento. Entonces, si uno está bastante seguro de que la persona tiene diabetes, pues es mejor medirle la De hemoglobina. entrada una hemoglobina Si uno, por glicosilada. el contrario, cree que la diabetes es muy improbable, le hace la prueba de tolerancia. Además, porque con esa prueba, si no tiene diabetes, uno puede diagnosticar intolerancia a la glucosa, dándole la carga y midiendo la glicemia a las 2 horas. Si la glicemia está a las 2 horas entre 140 y 199, ya uno también le puede decir: usted tiene prediabetes al paciente, y meterlo en un programa de prevención. Ahí se me ocurren dos preguntas o cosas a puntualizar. Usted ha utilizado los términos prediabetes e intolerancia a la glucosa. ¿Los podemos considerar sinónimos? La prediabetes involucra personas que tienen intolerancia a la glucosa y personas que tienen glucemia de ayuno alterada, que es cuando solamente la glicemia de ayuno está alta entre 100 y 125, o ambas. Si una persona tiene glicemia alta en ayunas y tiene glicemia alta después de una carga, pero ninguna de las dos llega a tener criterios de diabetes, esa persona es la que tiene el pie más adentro. O sea, esa persona tiene un alto riesgo de desarrollar diabetes. Okay. Y lo segundo es, todavía se sigue pidiendo la curva de glicemia, se sigue pidiendo lo que se ha llamado la glicemia pre-post, no carga, sino un desayuno. Sí. ¿Eso qué validez tiene? ¿Eso se debe seguir haciendo No. o definitivamente ya no debe No. existir en la práctica? Si se va a hacer un diagnóstico, debe hacerse con la prueba ideal, o sea, con el estándar de oro, que es medir el azúcar a las 2 horas de haber administrado una carga de 75 gramos de glucosa. Porque eso está estandarizado, el valor ya está definido, el punto de corte, y por lo tanto el diagnóstico es lo más preciso que se puede. Las postprandiales, pues eso depende del desayuno que consuma la persona, en fin, eso no está estandarizado, no tiene ningún valor diagnóstico. Todavía se solicitan, ¿no? Desafortunadamente. Ya la persona que tiene diabetes, sí es bueno saber cómo tiene sus glicemias después de una comida, pero en ese caso es mejor que lo haga con su propio glucómetro en su casa o donde quiera Y que... lleve su control diario. Y mida con la comida que debería estar comiendo. Entonces, no hay necesidad de pedir nada. postprandiales. Y en cuanto a la curva, Lo llamaban curva porque antes se medía a la media hora, a la hora, a las 2 horas. Eso se acabó. Con la de las 2 horas es suficiente. es suficiente. Y no es costo efectivo tampoco, porque es un examen que tiene mayor costo, el de la curva. Ciertamente, y es inútil. Perfecto. Bueno, ya el paciente está diagnosticado con los criterios que usted acaba de contarnos, con las pruebas que usted acaba Sí. de definir. ¿Qué hace uno?
¿cómo empieza a tratarlo? ¿Cómo el médico o el equipo de atención primaria debe empezar a tratar ese paciente? Esa fue otra pregunta que nos hicimos, porque todavía algunas guías sugieren que primero una dieta, si no funciona, entonces dele un medicamento, y si no funciona, dele 2 medicamentos, y así sucesivamente, digamos, el tratamiento escalonado. La evidencia sugiere o muestra que de entrada hay que hacer todo a la vez. Hay que empezar con cambios, o sea, metiendo al paciente en un programa de cambio de estilo de vida para corregir los problemas que tenga en su alimentación, para hacerlo perder peso y tratar de llevarlo al peso normal, ponerlo a que sea más activo físicamente, deje de fumar, cosas que tienen que ver con su estilo de vida. Y simultáneamente hay que comenzar el manejo farmacológico. Y ese manejo depende de qué tan alta está la hemoglobina glicosilada. Por eso mencionaba antes que de todas maneras necesitamos el valor de hemoglobina glicosilada para decidir el tratamiento a seguir. Si la meta que planteamos en la guía como meta inicial es que la persona con diabetes tenga una hemoglobina glicosilada por debajo de 7%. No es el valor normal es por debajo de 6, pero lo que hoy en día es viable con la terapéutica actual y razonable y ha demostrado producir menos complicaciones, es una hemoglobina por debajo de 7. Si el paciente tiene un valor de hemoglobina hasta 8, o sea, un punto por encima de la meta, hasta ahí podría manejarse con solo metformina. Si está de 8 para arriba, es decir, más de un punto por encima de la meta, es mejor empezar de una vez combinando metformina con otro antidiabético, porque de lo contrario va a demorar más en alcanzar la meta. Y, como dije antes, es crítico esa ventana inicial. Es importante comenzar de una tratando de llevar la hemoglobina lo más rápido posible a la meta. Okay. Cuando está entonces por encima de 8, que hay que iniciar metformina más otro medicamento, ¿cuál es esa opción terapéutica que se recomienda en la guía? Bueno, esa fue otra pregunta que también se planteó y se analizaron todos los antidiabéticos que están disponibles en este momento. Se analizó la evidencia que respalda cada uno, tanto desde el punto de vista de beneficio, de efectividad, como de riesgo de eventos adversos. Y se llegó a un consenso que la mejor opción para combinar es metformina con un inhibidor de DPP-4, que llamamos comúnmente una gliptina. Sin embargo, en el momento en que terminamos la guía, apenas estaban comenzando a probar los inhibidores de SGLT2, que también llamamos gliflosinas. Luego se dejó como una alternativa al inhibidor de DPP-4 la posibilidad de usar un inhibidor de SGLT2. La evidencia es similar, la fuerza de la recomendación es diferente. La fuerza de recomendación para el DPP-4 es fuerte y para el SGLT2 es débil, por ese motivo que mencioné, porque el SGLT2 apenas estaba comenzando a entrar en el país y a aprobarse. Las sulfonilurias han sido siempre la alternativa, entre comillas, más barata y la que más se usa. Entonces también analizamos las sulfonilurias. Las sulfonilurias como glimepirida y gliclazida son más seguras en el sentido de que producen menos hipoglicemia que la glibenclamida y se dejaron como una opción siempre y cuando la hemoglobina glicosilada inicial del paciente esté por encima de 9, no de 8, para evitar exceso de hipoglucemias. La glibenclamida
definitivamente la evidencia sugiere que es más el riesgo que el beneficio y por lo tanto expresamente se dice no usar glibenclamida. Y las tiazolindionas también el grupo consideró que era mejor no usarlas en combinación con metformina porque tienen una serie de peros, de eventos, hay más eventos adversos, hay que tener más precaución en los pacientes, no es un tratamiento generalizable. Entonces, conclusión, DPP-4, la alternativa sería inhibidores SGLT2 y se pueden usar las sulfonilureas de segunda y tercera generación siempre y cuando la hemoglobina esté por encima de 9. ¿Cuándo iniciar insulina en el paciente diabético tipo 2? En este orden que llevamos de opciones terapéuticas, ¿en dónde entraría la insulina? A ver, en el caso de que el paciente empieza con la combinación de una vez y esa combinación de, por ejemplo, metformina con DPP-4 lo lleva a la meta, pero luego se pierde, o no lo lleva a la meta, es cuando hay que considerar una terapia triple. Los que empezaron con monoterapia, también en un momento dado, si la sola metformina no alcanza la meta, o la alcanzó pero la perdió, también tienen que pasar a un segundo antidiabético en el mismo orden que ya mencioné. O sea, la primera opción es un DPP-4, la segunda un SGLT2, la tercera es sulfonilureas de segunda o tercera generación. Las sulfonilureas no solamente se les puso en tercer lugar por su riesgo de hipoglicemia, sino también porque la evidencia demuestra que impiden perder peso e inclusive pueden aumentar el peso del paciente. Entonces es otro motivo más para dejarlas como una alternativa si no se puede dar ni un inhibidor de DPP-4 ni uno de SGLT2. Pero una vez que ya está esa metformina combinada con el antidiabético adecuado y no se alcanza la meta o se alcanzó y se pierde, es cuando habría la posibilidad de usar insulina. La otra sería usar un agonista del receptor de GLP-1. Y la otra, que está ahí puesta todavía como una recomendación de consenso, porque no había suficiente evidencia, era combinar metformina, DPP-4 y inhibidor de SGLT2, esa no está ahí, o metformina agonista del receptor de GLP-1 y SGLT2 si el paciente todavía está muy gordo. Y ese es realmente el criterio. Si el paciente sigue con sobrepeso importante, índice de masa corporal de 30 o más, tiene insulina y el impedimento que tiene es no haber podido perder peso. Y por lo tanto la mejor opción para terapia triple sería un agonista del receptor de GLP-1. Por el contrario, aquel que no está controlado, está con por lo menos 2 antidiabéticos y ya ha perdido peso e inclusive está llegando a su peso normal y aún así está descontrolado, es probable que lo que necesite sea un suplemento de insulina. Entonces a ese sería el que se le pondría insulina basal. Okay. Entonces, con esta clarísima explicación, hay un orden definido, Sí. no es tan complicado el tratamiento No. si uno tiene claro este orden, y el orden se basa en que hay monoterapia por debajo de 8, de hemoglobina glicosilada de 8%, por encima de 8% debe iniciarse metformina más un inhibidor de DPP-4 o como alternativa un SGLT2. Y ya después, cuando esto ha fallado, es que uno puede empezar a pensar en que el paciente puede requerir un tercer medicamento hipoglicemiante que podría ser o bien una sulfoniluria o una insulina o un inhibidor del GLP-1. Eso La sulfoniluria no. La sulfoniluria no. No, como no de tercera. Terapia triple con sulfoniluria no está recomendada. Solo como segunda después en combinación de metformina. se puede, Okay. pero ya agregar sulfoniluria al que está con metformina más DPP-4, Esa ya no tiene SGLT2, sentido. no, la evidencia no muestra que sea superior, por el contrario es inferior
a agregar ya sea insulina o un agonista del receptor de GLP-1. Ok. ¿Qué hace? Bueno, en ese punto entonces, ya este paciente pues es un paciente que no es de fácil manejo. Es decir, es un paciente que no llegó a metas, que perdió a metas. Uno podría suponer o esperar que este paciente ya sea un paciente que se ha visto por un especialista para definir ya ese estadio de tratamiento, por decirlo de alguna manera. Es un punto importante, no está así explícitamente expuesto en la guía, pero la idea es que con todo este trabajo que se hizo para encontrar el mejor algoritmo posible, yo lo llamaría algoritmo de éxito, porque está planeado para que el 80% mínimo, por lo menos el 80% de los pacientes lleguen a la meta. Y repito, pronto, el algoritmo que está puesto en la guía dice hemoglobina glicosilada cada 3 meses, y si no está en la meta, haga algo más. O sea, no es cuestión de quedarse en lo mismo a ver si algún día responde. El algoritmo trata de evitar la inercia. Ese algoritmo, repito, está diseñado para el éxito en por lo menos el 80% de los pacientes. Entonces, vale la pena hacerlo a rajatabla, porque lo más probable es que el paciente responda. Obviamente hay una parte importantísima, que es la parte de cambio de estilo de vida, porque si eso no se da, uno puede darle todos los medicamentos que quiera y no va a funcionar. Si ese algoritmo falla en esa forma, como una propuesta generalizable a la mayoría de los diabéticos, entonces es cuando uno ya tiene que empezar a individualizar y pensar, sigo insistiendo en bajar la hemoglobina, ¿le va a traer algún beneficio? O al escalar, ponerle, por ejemplo, regímenes complejos de insulina, lo que voy a hacer es más bien complicarlo. Es el momento de pensar qué más puedo hacer para perder peso. Por ejemplo, un paciente que tiene un índice de más de 35, la guía menciona la cirugía bariátrica. Entonces, hay otras opciones que ya son más individualizadas. Y probablemente en ese caso el especialista estaría más capacitado para ese tipo de decisiones individualizadas. Pero lo que pasa es que el paciente con diabetes tipo 2 en primera instancia es de manejo de atención primaria. Y repito, si en atención primaria se siguiera el algoritmo tal cual está planteado en la guía, por lo menos el 80% estarían, puede que no eternamente, o sea, la diabetes es una enfermedad evolutiva y puede llegar un momento en que ya toque escalar el tratamiento, pero por lo menos de entrada, primer año, diría yo, con el algoritmo debería funcionar en la mayoría. Funciona en la mayoría. Okay. Doctor Ashner, cuando ese algoritmo lo lleva a uno a tener como primera opción para sumar a metformina, bien sea de entrada o después de que no se llega a las metas solo con metformina, un inhibidor de PP4, ¿qué hizo que llegaran a esa recomendación? Es decir, ¿qué tiene de bueno este grupo de medicamentos para pensar que son esa primera opción para agregar a metformina en los pacientes con diabetes tipo 2? Pues entre las cosas que se plantean para definir la recomendación e inclusive para hacer la búsqueda, es que se plantea una serie de desenlaces que importan. O sea, el grupo, y repito, aquí el paciente tiene la voz cantante, decide cuáles son los desenlaces que importan. Comencemos por muerte, enfermedad cardiovascular, enfermedad microvascular, calidad de vida, hemoglobina glicosilada, peso, hipoglicemia. Esos se consideraron por el grupo como desenlaces importantes. Entonces, a la hora de decidir cuál es el medicamento de elección, pues es aquel que tenga una efectividad o mayor o igual, y si es igual, con menos eventos adversos, teniendo en cuenta esos desenlaces que mencioné. Hipoglicemia, ganancia de peso, como indeseables,
calidad de vida como deseable y menos complicaciones. Al momento de cerrar la guía, los inhibidores de EPP4 habían demostrado ser efectivos, ser neutros en términos de riesgo cardiovascular, que ya era un avance comparado con algunos de los que existían anteriormente, y neutros en peso, y no causan hipoglucemia y prácticamente libres de eventos adversos. Entonces, desde ese punto de vista se consideraron como adecuados, ideales para su uso en el paciente diabético como primera opción combinado con metformina. Y los estudios muestran que al comparar monoterapia con metformina contra combinación de metformina y DPP4, la efectividad es mayor. Es mayor sin aumentar el número o la incidencia de eventos adversos. Entonces, la evidencia respaldó esa decisión. SGLT2, como dije antes, todavía no estaban aprobados en Colombia. Sin embargo, se buscó la evidencia, se analizó y se encontró que eran igualmente efectivos. Tenían algunas ventajas, como por ejemplo que podrían favorecer la pérdida de peso, pero todavía los eventos adversos que puedan tener no estaban totalmente dilucidados. Y hoy en día yo diría todavía sigue, hay discusión sobre algunos aspectos que hay que tener en cuenta cuando se da ese grupo de medicamentos a los pacientes. No son tan generalizables como los de EPP4. Y las sulfonilureas, como ya lo mencioné antes, se dejaron como una opción al final, tercera opción, porque aunque son igualmente efectivas, no se ha demostrado que aumenten el riesgo cardiovascular, aunque hay todavía algo de duda, pero sí producen hipoglicemia, que era un desenlace importante para el grupo, y producen aumento de peso, que era otro desenlace importante para el grupo. Y por eso no quedaron en primera línea. Okay. ¿Cuál es la importancia de evitar la hipoglicemia? ¿Qué pasa en el paciente con diabetes tipo 2 cuando hay episodios de hipoglicemia? ¿Qué es lo que hace que sea necesario evitar a toda costa que eso ocurra en estos pacientes? En la guía, la mayor consecuencia es el abandono. Lo que se tuvo más en cuenta, porque se hizo un estudio de costo-efectividad de las diferentes opciones. O sea, la pregunta económica fue, ¿qué es más costo efectivo? O ¿cuáles de las opciones son costo efectivas combinadas con metformina? Y se analizó DPP4, agonista de receptores GLP-1, las diferentes sulfonilúreas y las tiazolindionas. Y el modelo que se planteó es un modelo donde el efecto adverso más importante es que el paciente, debido a los eventos que pueda causar el medicamento, deja el tratamiento. Y hay estudios que han demostrado que la hipoglicemia es una de las principales causas de pérdida de adherencia. El paciente que tiene una hipoglicemia muchas veces no va a preguntarle al médico qué fue lo que le pasó, ni siquiera sabe que es una hipoglicemia, simplemente considera que esa droga se sintió tan mal que abandona el medicamento. Abandona el medicamento, y con mucha frecuencia vemos pacientes que vienen a los 2-3 años mal controlados y nos cuentan que la primera vez que les dieron droga les cayó tan mal que decidieron no tomar nada. Entonces se hizo ese modelo basado en estudios de adherencia, y con base en ese modelo se calculó la costo-efectividad. Y ese fue otro motivo para incluir los DPP4 como primera opción, que el modelo demostró que son costo-efectivos. Las tiazolindionas, a pesar de los problemas que tienen, desde ese punto de vista de adherencia también son costo-efectivas. Los agonistas del receptor de GLP-1, con todas las bondades que tienen, no son costo efectivos por su alto costo todavía. Por eso se dejaron en tercera línea. La glimepirida y la gliclazida son dominantes. O sea, no solo son costo efectivos, sino costo ahorradores. Luego, por eso no se sacaron de él. Claro.
En cambio, la glibenclamida, con todo y lo barata que es, resultó lo que los economistas llaman dominada por todos sus problemas que tiene. En ese modelo es la que más abandonos produce. Sí. Aparte de los abandonos, doctor Ashner, en la hipoglicemia, ¿qué ocurre en el organismo del paciente en términos de complicaciones? Es decir, Bueno, eso ya, digamos, no es lo que se tuvo en cuenta en las en la guías. guía, Porque, ya saliéndonos de sí, pronto un porque poco de la guía. la evidencia de la guía era en cuanto a ese tipo de desenlaces. Ya entrando en la fisiopatología, la hipoglicemia tiene consecuencias inclusive a nivel cardiovascular. La hipoglicemia genera arritmias, puede generar inclusive muerte súbita. Eh, no ha sido fácil demostrar en los estudios clínicos esa asociación. Por ejemplo, en el estudio ACCORD, que fue donde hubo más muertes en el grupo tratado intensivamente, todavía no se ha podido demostrar que eso sea por hipoglicemia. Pero claramente la hipoglicemia puede causar, sobre todo, eventos cardiovasculares. Mencionando otra de las complicaciones y de pronto también saliéndonos un poco de la guía, ¿cuál es el porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 que hace falla renal? No tenemos un dato preciso, pero digamos que en tipo 2 es un desenlace quizás como en 1 de cada 6 o 1 de cada 10 pacientes. Algún grado de falla renal, no digo yo que todos esos terminen en diálisis. Si uno lo mira al revés, de las personas que están en diálisis, ¿cuántos son diabéticos? La mayoría. O sea que es tal vez la primera causa de falla renal. De diálisis, sí. De diálisis. Ok. Y la primera, esto es hablando de algunas de las complicaciones, en términos de mortalidad, ¿qué mata al paciente diabético? 3 de cada 4 personas con diabetes mueren por enfermedad cardiovascular. Es decir, la relación es altísima Sí. y es una de las cosas que hay que tener en mente cuando los pacientes están tratando. La persona con diabetes tiene 2 a 3 veces mayor riesgo de tener un evento cardiovascular y, como dije al principio, una probabilidad de morir prematuramente. Todos morimos prematuramente, ¿no? Que uno quisiera ser eterno, pero... Bueno, quién sabe. ¿Usted se imagina esa complicación? Depende de cómo. Sí, exacto, depende de cómo. Pero se ha calculado en unos 10 años menos de vida, por la diabetes mal controlada, porque son 2 historias distintas. El que está bien controlado y el que está mal controlado son como si fueran 2 historias diferentes. En términos de prevención, y nuevamente hablando o resaltando varios de los puntos que usted ha recalcado, que son esa ventana de tiempo de tratamiento adecuado, ese inicio temprano y adecuado en la enfermedad, ese mantenimiento de ese tratamiento, el tamizaje para encontrar pacientes diabéticos y hacer un diagnóstico adecuado y a tiempo. ¿Cuál sería, entendiendo a la diabetes como la han descrito como una epidemia, y es tal vez la única enfermedad crónica no transmisible que ha sido catalogada como epidemia, sí. Y entendiendo que esto está aumentando y que la prevalencia aumenta en el mundo entero, en los países en donde antes no se veían estos niveles de la enfermedad, los costos que genera, y esto es fuera de la guía, ¿cuál sería, si usted tuviera que escoger una intervención para cambiar un poquito la historia de lo que está ocurriendo con la diabetes, cuál sería esa intervención? Evitar la obesidad. Va pareja, la epidemia de diabetes va pareja con la epidemia de obesidad. Van aumentando de manera paralela. Claro, o sea, uno tiene una base genética para desarrollar diabetes y puede nunca manifestarse si uno se mantiene en un peso normal, o si se llega a manifestar es ya en edad avanzada. Por el contrario, la persona que tiene la predisposición genética y se deja engordar temprano, aparece la diabetes temprano, y ya estamos viendo niños de 15, 18 años con diabetes tipo obesos 2, que ya tienen diabetes tipo 2 por el grado de obesidad. La obesidad es
es En la hombre clave. mayor. Y es el enemigo del buen control. O sea, cuando el paciente es duro de controlar, lo primero que hay que pensar es que ha sido duro de bajar en peso. Y en ese sentido lo que hay que considerar es que uno no ha hecho lo suficiente por lograr que pierda peso. A veces nosotros los médicos no somos los apropiados para lograrlo. Se necesita el apoyo de un equipo multidisciplinario para que le colaboren en esa pérdida de peso. Doctor Ashner, muchísimas gracias. No, Yo creo con que mucho gusto. hemos tenido una sesión en la que hemos podido repasar los puntos más importantes. La invitación es a que conozcan la guía. Está en la página del ministerio, está en la página de la asociación, está en todas las páginas y vale la pena leerla. Es una guía muy ordenada, está hecha de una manera en que la entiende cualquier persona, no es de esas guías que uno lee y al final no entendió qué es lo que tiene que hacer. No, aquí queda claro, todo tiene los algoritmos clarísimos también de manejo. Voy a revisar si tenemos alguna pregunta de Mientras las tanto, personas. yo simplemente recalcaría que es una guía de éxito, o sea, les ahorra tiempo a los médicos de atención primaria y su equipo y permite un manejo bien, bien dirigido. Hay una pregunta que se sale un poco de la guía porque nuevamente esta guía está hecha para el adecuado diagnóstico y tratamiento y evitar las complicaciones del paciente con diabetes tipo 2. Hay una pregunta y es, nuevamente, fuera de la guía, ¿existe el estado prediabético en la mujer embarazada? La diabetes gestacional se considera como un factor de riesgo de diabetes. Y la mujer que hace diabetes gestacional es como si le hubieran hecho una prueba de tolerancia y haya resultado positiva. Luego, la pregunta es buena, es interesante, y aunque no está la diabetes gestacional catalogada como prediabetes, casi que se podría considerar como tal por el alto riesgo que lleva de desarrollar diabetes posteriormente. Y eso es un riesgo permanente en el tiempo y la vida de la mujer después de su embarazo. Es decir, o ese riesgo va reduciendo 10 años después de que estuvo embarazada o 15 años, se mantiene en el tiempo. No, lo que ocurre es que al igual que con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, lo que uno está es toreando el organismo a ver qué tan capaz es de manejar Controlar. una carga. En el caso de la prueba de tolerancia es una carga de glucosa, en el caso del embarazo es una carga hormonal ocasionada por el embarazo. Y ver si el organismo es capaz de defenderse hasta cierto punto con una buena reserva de insulina y con una buena sensibilidad a la insulina. Y si no lo es porque ahí hay un defecto. Y ese defecto tiene una base genética y ahí seguirá. Por eso es clave que la persona con diabetes gestacional después del embarazo pierda peso. Pero hay una guía para diabetes gestacional. Al igual que hicimos la diabetes tipo 2, un grupo también del mismo consorcio hizo la de diabetes tipo 1 y otro grupo también del mismo consorcio hizo la de diabetes gestacional. Las tres están en la página del ministerio. Ok, gracias, doctor. Hay otra pregunta y es los pacientes que ya hayan tenido un evento coronario, que sean mayores de 65 años, y acá se están sumando dos situaciones, ¿cuál es la meta de hemoglobina? Esa pregunta la analizamos en la guía. No encontramos ningún motivo para considerar que una persona mayor de 65 años deba tener una meta diferente a una persona menor de 65 años si esa persona mayor de 65 años está en buenas condiciones generales. Entonces, solamente si el adulto mayor tiene limitaciones importantes, es decir, está lo que se podría llamar frágil, o tiene una enfermedad que ya lo tiene muy cerca de morir, pues vale decir una enfermedad severa tipo cáncer o algo así, está en lo que llamaríamos final de vida. Solamente en esos casos uno podría considerar que no es necesario una meta de 7 o menos de 7.
pero en el adulto mayor, por el Igual solo que hecho no. de ser adulto mayor, No es un no problema. cambia la meta, es la misma del de menos de 65. Y lo mismo vale para el enfermo que tiene enfermedad cardiovascular. Se comporta igual, La es decir, la meta es meta es la la misma. misma que si no tuviera enfermedad cardiovascular, eh, con el aditamento de que ahí hay que ser mucho más intensivo en el manejo de todos los otros factores de riesgo. Claro. Pero la meta de hemoglobina es la misma. Ok. Hay otra pregunta, esta es de Medellín. ¿Existe en la guía algún algoritmo que haga referencia al uso de las insulinas análogas y humanas? Es decir, ¿hay alguna especificidad en ese sentido en la guía? No, la guía no pretendía dar recomendaciones sobre manejos complejos, vale decir, mezclas de insulina, combinaciones de insulina basal con insulina de acción rápida, etc. En la guía de tipo 1 sí, en la guía de tipo 1 Sí, una de las preguntas fundamentales es las ventajas de si tienen ventajas los análogos. Sin embargo, lo que sí se dice entre los puntos de buena práctica clínica de la guía de tipo 2 es que las insulinas análogas producen menos hipoglicemia que las insulinas humanas. humanas nativas, sí, la humana sin modificar, y por lo tanto esa puede ser una ventaja a considerar. Pero lo único que dice la guía es que en el caso de la terapia triple se recomienda la insulinoterapia basal. Y se dice pues que para basal lo ideal es usar basales de acción larga, de acción prolongada, Que tienen que menos. serían los análogos. Ok. Esta es una pregunta que también se sale un poco de la guía y es cómo puede apoyar la Sociedad de Endocrinología a las entidades para que no dejen como segunda opción las recomendaciones de la guía. Lo que entiendo por la pregunta es qué se puede hacer desde las asociaciones científicas para que la guía sea realmente puesta en marcha y las recomendaciones de la misma sean respetadas en las entidades de salud. ¿Cómo se puede influir en La respuesta sería eso? todo vale. O sea, todo lo que podamos hacer en términos de difundirlas, de apoyar a los médicos, de que, digamos, confíen en la guía y la utilicen, como dije al principio, como una fórmula, como la fórmula de éxito. Eh, si yo voy a ir ahora que está de moda Waze, eh, el Waze es la forma que mucha gente considera más segura de llegar a un sitio más rápido. Bueno, este es el Waze de la Ese es el diabetes, Waze de la diabetes, eso es una si se buena quiere, descripción. si se quiere de alguna manera. Nosotros en la Asociación Colombiana de Diabetes empezamos este semestre a implementar unos cursos de día y medio para implementación de guía, dirigidos a médicos de atención primaria y a su equipo. Y lo que estamos haciendo es poniendo casos. O sea, para cada pregunta, un caso. Un caso. Y el caso del paciente es el modelo para aplicar la guía y ver cómo operaría en la práctica clínica. Y estamos cubriendo todas las recomendaciones una por una con un caso. Cada una de las preguntas de la guía Cada una con un de las caso preguntas clínico. con su respectiva recomendación, cómo aplica al caso. Es una manera de hacerlo, pero hay muchas otras, en fin, todo lo que se pueda, como Todo dije vale. antes, todo vale. Y el Waze, eso fue una muy buena similitud. Hay una pregunta en Barranquilla, ¿cuáles son las diferencias entre los diferentes inhibidores de PP4? ¿Cuál tiene más respaldo? En la guía nosotros no, o sea, sí, claro, se analizaron estudios con los diferentes inhibidores de PP4, al igual que se hizo con los diferentes inhibidores de SGLT2, que en ese momento tenían estudios publicados. Inclusive con los agonistas de GLP-1 también se hizo lo mismo y no encontramos que las diferencias fueran suficientes como para hacer una recomendación específica. En cuanto a sulfonilurea sí lo hicimos, por lo que había esta diferencia en uno de los desenlaces que nos parecía crítico.
Quizás ahora con la nueva evidencia sobre desenlaces cardiovasculares de algunas de estas moléculas pudiera haber una reconsideración, pero en lo que respecta a EPP4 no encontramos, teniendo en cuenta esos desenlaces, ningún motivo para hacer una diferenciación. Ok. ¿La presencia de neuropatía diabética cambia el manejo de la enfermedad? Bueno, eso no está en la guía, o sea, nosotros advertimos que la guía no pretende dar recomendaciones o manejo de complicaciones, excepto microalbuminuria. Sí, que es el algoritmo que se encuentra dentro de la guía. La microalbuminuria sí la tomamos como una pregunta, ¿qué hacer con una microalbuminuria que resulte positiva, o sea, por encima de 30 miligramos por gramo de creatinina? Cada cuánto hacerla, cuándo decir que hay microalbuminuria y qué hacer en ese momento, que es básicamente dar un IECA o un ARA2, eso está en la guía, pero otras complicaciones no están no contempladas. están contempladas. Sin embargo, pues en principio no cambia el tratamiento, por el contrario, obligaría a ser más intensificado, porque aunque esto tampoco está en la guía, la meta general es 7, pero en la persona que tiene mayor riesgo de microangiopatía, eso sí está demostrado que entre más baja la hemoglobina glicosilada, mejor. Para O sea, que microangiopatía, en ese paciente la meta podría eventualmente ser menor a inclusive 7. más estricta. Más estricta. Lo mismo si hay retinopatía y lo mismo si hay nefropatía inicial. Ok. ¿Cuáles serían las contraindicaciones absolutas para el uso de metformina? En la guía se plantea que si la persona tiene una filtración glomerular por debajo de 30, esa es una indicación absoluta para no usarla. Okay. Las otras pueden ser relativas, incluyendo obviamente la intolerancia, que sería, pues, por más que uno diga que no es absoluta, al paciente le parecerá absoluta, así que... Pues, claro, y depende de él, es decir, sí, si el paciente no la quiere tomar, no la toma. No hay manera de modificar, aunque ahí mencionamos que la forma XR, la ventaja que tiene es simplemente mejor tolerancia. Mejor tolerancia. Doctor Ashner, bueno, aquí siguen llegando. ¿Se recomienda el uso de estatinas en pacientes diabéticos mayores de 75 años? Nuevamente, no analizamos ese punto en la guía, pero la respuesta es sí. Okay. No de dosis, no las de alta dosis, pero la respuesta es sí. ¿Está contraindicado el uso de hidroclorotiazida en pacientes diabéticos? Tampoco está en la guía, pero la respuesta es no. No está contraindicado. La guía plantea las tasas de filtración glomerular para el uso de inhibidores de DPP4 e inhibidores de SGLT2. Metformina ya lo respondió. Sí, para inhibidores de DPP4 plantea que hay que hacer ajuste en la dosis para los que requieren ajuste, para el que no, que es la linaglitina, pues no hay que hacer ajuste. Y menciona esa eventualidad. Esa sí. Okay. Bueno, yo creo que tenemos algunas preguntas muy repetidas de lo que ya hemos revisado previamente. Varias de ellas, por supuesto, se salen de la guía y la razón obviamente es tenerlo usted acá. Entonces creo que todo el mundo quiere aclarar más cosas, pero creo que la gran conclusión de la sesión que hemos tenido, que ha sido sumamente interesante y que le agradecemos muchísimo habernos dado este tiempo, es leerse la guía, es tener la mano, es que todos tenemos que trabajar en conjunto para que estas recomendaciones realmente se pongan en marcha en la práctica clínica de todos los médicos, especialmente los de atención primaria en el país, y es una guía muy fácil de usar, de verdad que es agradable leer, está muy bien hecha, y vamos a estar todos en función de que estas recomendaciones esperemos que se puedan llevar a cabo en todos los rincones del país. Doctor Ashner, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, no, y me alegro que cuando dices todos también se involucre la industria. Yo creo Por que supuesto. es un trabajo de todo el mundo, incluyendo la industria, y hacerlo de una manera lo más
objetiva Y académica. posible, que creo que se cumplió en esta sesión, en esta entrevista, como nos pusieron. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, Buena noche para todos. buenas noches.